Oscar, ¿hay realimentación? ¿Nos están escuchando los colegas de México? Así es, Alejandro, aquí nos están contestando y sí, nos están poniendo que el audio es muy bueno. Buenos días, pues mi nombre es Oscar Ávila, estoy encargado de la parte de ingeniería en Syscom. Mi marca, la que vemos hoy en día, va a ser Freeway y está con nosotros Alejandro Sonín de la parte de Freeway, que es la persona encargada de darnos este pequeño webinar. Aquí lo dejo para que él se autopresente y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, Oscar. Gracias a todos. Qué bueno que nos escuchan y están participando de este webinar. Como indicaba Oscar, mi nombre es Alejandro, soy representante de Freeway Technologies para Latinoamérica. Mi función como funcionario de la compañía es prestar todo tipo de asistencia en terreno relacionada con aspectos técnicos, comerciales y de marketing de la marca. Freeway Technologies, como lo adelantábamos en la introducción o resumen del webinar, es una solución de radiotelemetría. Y como la frase al pie de nuestro nombre lo indica, nuestro objetivo es conectar de manera inalámbrica el mundo del Internet de las cosas industriales. Entonces vamos a hacer una breve presentación de Freeway, algunas bases técnicas y pasaríamos a algunos productos que resultan particularmente interesantes en este tipo de integraciones. Entonces, Freeway, cuando se trata de telemetría, telemática, de sistemas remotos, móviles o portátiles, responde con una plataforma de radiocomunicaciones indicada para enlazar esos procesos y dispositivos críticos, ¿no? Que comúnmente están localizados en condiciones ambientales extremas y requieren que el transporte de la información se realice de manera segura, incluso incluyendo señales del tipo BBDS. Lo que hemos dado en llamar BBDS significa que vamos a transmitir no solo telemetría a partir de sensores, sino también información a modo de datos, de video y de voz, hasta donde se ubican los servidores, que puede ser eso incluso dentro de la nube, ¿no? Dentro del cloud. Básicamente, Freeway es una compañía de origen estadounidense, tiene base en la ciudad de Boulder, Colorado. Allí es donde se producen los equipos. La planta se encuentra certificada bajo ISO 9001. Los mercados y aplicaciones en los que comúnmente brindamos soluciones son el del gas y petróleo. Las 30 principales compañías de gas y petróleo de Estados Unidos, incluso alrededor del mundo, tienen nuestras soluciones. Luego trabajamos en lo que se refiere a agricultura de precisión, allí a través de fabricantes de máquinas. Por ejemplo, John Deere debe ser una marca que resulta conocida para ustedes. La maquinaria John Deere, los tractores John Deere en sus sistemas de posicionamiento utilizan radios Freeway ya embebidas, lo que tiene que ver con una industria que está tomando muchísima vigencia, y es el tema de los vehículos aéreos no tripulados o drones, tanto para aplicaciones militares como comerciales. Allí la telemetría de estas aeronaves se transmite por radios Freeway. También nos encuentran en otros mercados, como el tema del monitoreo ambiental. Para ser más específicos, en México, lo que es el CENAPRED cuenta con gran cantidad de redes Freeway para el monitoreo volcánico y sismológico de México. Incluso también lo que tiene que ver con la hidrología, el nivel de aguas, por lluvias y por distintos ríos, se monitorea en base a soluciones Freeway.
aplicaciones como las de Smart Grid, Utilities, ya sea de energía, de gas y de agua. En lo que tiene que ver con minería, tratamiento de aguas, GPS e irrigación, también allí nuestras radios brindan excelentes soluciones. Proporcionando aquí alguna base técnica para esta discusión que vamos a tener, vamos a tratar de definir lo que es el Internet de las Cosas industrial. Es muy sencillo, el concepto del Internet de las Cosas es algo que ustedes deben tener muy presente. Es una conectividad avanzada que lo que hace es crear un entorno inteligente alrededor de dispositivos, sistemas, servidores y usuarios. El objeto de esa conectividad avanzada, de ese entorno inteligente, es la de mejorar los niveles de productividad, de eficiencia y de seguridad. Pero cuando el Internet de las Cosas se lleva a un ambiente industrial, a un ambiente crítico, bueno, tenemos que estar a la altura de las exigencias de ese tipo de aplicación, por lo cual necesitamos realizar una adaptabilidad, principalmente en dos aspectos. El primero tiene que ver con el ambiente industrial, que resulta muy riguroso. Entonces estamos hablando de equipos que pueden subsistir y sobreponerse en esos ambientes industriales. Y por otro lado, el grado crítico de la aplicación. No es una aplicación de oficina, sino que aquí muchas veces está en juego la vida humana. Entonces tenemos que, digamos, de alguna manera implementar los mecanismos para que la solución responda al grado crítico de la aplicación. Entonces, en lugar de llamar a nuestra solución algo que va hacia el Internet de las Cosas, simplemente le agregamos una I por delante y nos indica que justamente estamos tratando el Internet de las Cosas de manera industrial, o sea, adaptado al ambiente y al grado crítico de la aplicación. Freeway actúa justamente en el Internet de las Cosas, proporcionando una tecnología inalámbrica que facilita el despliegue y el alcance de estas redes, porque de por sí las redes del Internet industrial tienen topologías muy complejas, tienen objetos que están ubicados de manera remota o muchas veces inaccesible. La forma inalámbrica es la que brinda la facilidad, el mejor acceso a ese tipo de objetos. Ejemplos de las soluciones que implementamos tienen que ver con telemetría, telemática, telecontrol, comunicación de máquina a máquina, los sistemas de automatización, las redes escadas, todo lo que tiene que ver con ciudades, edificios y residencias inteligentes, el Smart Grid y todo lo que tiene que ver con las redes de medición inteligente de agua, energía y gas. Íntimamente ligado al concepto del Internet de las Cosas industriales, se define otro concepto que es el de Edge Computing o Fog Computing. El Internet de las Cosas genera gran cantidad de datos, ¿no? Generalmente estos datos son cursados hacia la nube, allí se analizan y se toman decisiones en base a los mismos. Pero muchas veces ese tránsito de ida y vuelta entre los dispositivos de terreno y los servidores alojados en la nube lleva un tiempo que, digamos, no nos permite actuar de manera oportuna. Entonces, el Edge Computing o Fog Computing lo que hace es describir una estructura de computación descentralizada que confiere a dispositivos terminales ubicados en la capa de acceso la capacidad de analizar la información de carácter urgente y dar respuesta inmediata a las necesidades que surjan, evitando ese tránsito de ida y vuelta hasta la nube, que incluso los servidores atendiendo estas aplicaciones pueden estar
en sí, ocupándose de otras funciones de quizás mayor prioridad. Entonces, lo que hacemos aquí es resolver la necesidad en la capa de acceso de manera inmediata y eventualmente la información de manera selectiva puede ser enviada a la nube para propósitos de almacenaje historial, ¿no? En este gráfico vemos cómo se definen las distintas capas de la red de radio según Freewave lo entiende, ¿no? Entonces podemos definir básicamente 4 capas. La de acceso se extiende desde 0 a 3 kilómetros, donde generalmente se van a ubicar los sensores, los actuadores en terreno. Luego tenemos la capa de concentración o agregación, que se extiende de 1.5 a 12 kilómetros. Allí es donde se van a ubicar nodos de concentración, donde va a haber una interacción bidireccional con esos sensores y actuadores de la capa de acceso. Esos concentradores van a responder a un nodo que va a ser uno de los extremos del backhaul. Entonces sería la capa de distribución, el backhaul, el backbone, como lo quieran ver, va a ser en sí una conexión punto a punto con buen ancho de banda, que va a permitir la conexión de toda esa red en terreno hacia el core, el núcleo de la red. Ese transporte de información se va a realizar a través de una tecnología que llamamos S2S, Sensor to Server. Entonces, esta tecnología básicamente consta de 4 etapas. La primera tiene que ver con la adquisición de los datos en terreno a través de distintas interfaces, de distintos protocolos. Inmediatamente esa información va a ser protegida a través de encriptados, a través de distintas soluciones de comunicación. Luego se transporta a lo largo de toda la red. Y por último, se ofrece control sobre todas las radios y sobre todos los enlaces que componen la red de manera remota. Otro de los aspectos que participan en esta plataforma de radio es la tecnología BBDS. Generalmente en una red del Internet de las Cosas no solamente vamos a llevar señales de sensores, como anticipábamos antes, también esa red va a ser compartida para la transmisión de datos, la transmisión de voz, la transmisión de video. Entonces, lo interesante es ofrecer desde el punto de vista de radio una única plataforma capaz de manejar simultáneamente estas 4 señales que allí ejemplificamos. Entonces a eso hemos dado en llamar tecnología BBDS, video, voz, datos y señales de sensores. Para lograr esas soluciones, para conformar esas plataformas de radio, Freewave cuenta con 2 tecnologías de radiocomunicaciones. La primera de ellas es el Frequency Hopping Spread Spectrum, o como se conoce por sus siglas FHSS. Esta tecnología confiere alta inmunidad al ruido, largo alcance. Estamos hablando de una tecnología que es difícilmente hackeable, que no se puede de alguna manera acceder a los datos que se están transmitiendo. La única forma de alterarla sería interferirla, es decir, a través de aparatología sofisticada, tratar de voltear esos enlaces de tecnología militar. Entonces es altamente robusta en ese sentido desde el punto de vista de la seguridad. Y en el tema de los alcances, estamos hablando que en ciertas aplicaciones hemos llegado, donde la geografía lo permite, hemos llegado a establecer enlaces punto a punto de hasta 128 kilómetros. En sí, las tasas de transmisión de datos que manejamos resultan moderadas frente a la tecnología Wi-Fi, que sería la otra alternativa
radiocomunicación que ofrece Freewave. El Wi-Fi es un estándar, es el IEEE 802.11, justamente maneja altas tasas de transmisión de datos, varios megabits, incluso gigabit. Entonces estamos ahí en capacidad de manejar con total soltura señales del tipo BBDS. En contraposición, el alcance de la tecnología Wi-Fi es relativamente moderado respecto a lo que ofrece el frequency hopping. Entonces, en base a estas dos tecnologías de radiocomunicaciones, el portafolio de productos de Freewave cuenta con más de 1500 configuraciones de radios, que brevemente podemos agruparlas en distintas familias. La familia serial, se trata de radios que justamente tienen una interfase de ese tipo en protocolos RS232, 422, 485 y Modbus, Modbus RTU. Existen una familia de soluciones Ethernet Wi-Fi. Tenemos por un lado las radios Wi-Fi, por otro lado las radios Frequency Hopping, todas con interfaces Ethernet y que eventualmente también incluyen puertos seriales, radios licenciadas que trabajan en 400 MHz, en 1.3, 1.4 GHz, aplicaciones específicas en la familia de gobierno y defensa. Luego tenemos una amplia línea de soluciones de entradas y salidas inalámbricas, redes wireless I/O, y todo eso va acompañado de los softwares que permiten la configuración y monitoreo remoto de todas estas radios. Básicamente, si volvemos al modelo de las capas de la red de radio, la mayor cantidad de productos que diseña y fabrica Freewave se van a alojar en la capa de acceso y en la capa de concentración. Ahí es donde es más robusta la solución de Freewave y donde podemos ofrecer, digamos, grandes diferenciales. Para detenernos en algunos productos que pueden ser particularmente interesantes, vamos a presentar aquí la serie Zoomlink. Decimos que es una radio que va más allá de lo tradicional. Es una radio que ofrece distintas velocidades de transmisión en tecnología frequency hopping. Llega hasta una tasa de transmisión de 4 megabits por segundo en el rango de frecuencias de 900 MHz. Cuenta con 1 watt de salida, en lo que se refiere a potencia de salida, interfaces seriales, Ethernet y USB, y dos funcionalidades que la hacen una radio realmente diferente a las demás, es que puede ser programable, y enseguida vamos a abordar ese concepto, al igual que ofrece una funcionalidad peer-to-peer o meshing. En sí, los tres modelos de radios que vemos aquí corresponden a la misma serie y son básicamente variantes. El que vemos a la izquierda es una radio con un encapsulado robusto, clase 1, división 2, para áreas justamente clasificadas o peligrosas. El central es un módulo de radio, que es básicamente el módulo que se encuentra dentro de la radio encapsulada, pero muchas veces no hace sentido, ya que uno puede encontrar gabinetes ya ubicados en exteriores, de forma de poder localizar este tipo de placas, de estos circuitos impresos de radio, y de esa manera, de alguna forma, reducir los costos que se puedan generar en el despliegue de la red. Y por último, vemos el formato del módulo de radio en los modelos Z9, C y T, que es básicamente lo que utilizan los fabricantes de máquinas. Por decir así, estas radios, este módulo de radio con una interfase 232,
es el que se ubica dentro de un dron, dentro de un tractor o algún otro tipo de válvula o transceptor que veamos en terreno. Entonces, todas las soluciones de FreeWave van a venir prácticamente presentadas en estas tres versiones: módulo de radio, placa y la radio ya encapsulada para ser utilizada. La serie Zoomlink cuenta con una tecnología que hemos dado en llamar Zoom Boost. Básicamente son algoritmos muy sofisticados que hacen que la serie Zoomlink pueda mantener altos niveles de throughput, una cadencia muy alta de transmisión de datos, incluso en ambientes altamente saturados por interferencias. Básicamente, 4 aspectos de la tecnología Zoom Boost incluyen la compresión de paquetes. Justamente esa técnica es la que nos permite llegar a transmitir hasta 4 megabits por segundo en RF. Eso incluso permite no solo la transmisión de datos, sino que también la transmisión de imágenes, incluso de video de baja resolución en tiempo real. La agregación de paquetes, en sí la telemetría maneja paquetes de muy pocos bits. Entonces lo que hace la radio es cargar un mismo frame con varios paquetes provenientes de distintos sensores. Entonces de esa manera aumenta el rendimiento en RF que pueda tener la red. El Forward Error Correction, la radio adiciona bits para la detección y corrección de errores. Es decir, que si recibe una información y detecta que allí el dato está corrupto, en lugar de enviar eso a través de toda la red, inmediatamente pide la retransmisión desde el dispositivo terminal para evitar que la red se sature con datos corrompidos a lo largo de toda su estructura. Y por último, tiene el sistema de Adaptive Spectrum Learning. Estas radios, por decir así, cuentan con un analizador de espectros virtual. Entonces, van a poder reconocer otras radios Zoomlink en su entorno y de esa manera analizar en qué canales se encuentran las posibilidades de mejor transmisión, qué canales están libres de interferencias y coordinar entonces los enlaces entre ambas, ¿no? Eso se realiza de manera dinámica. Entonces, si surgen interferencias, lo que van a hacer las radios es, de manera dinámica e inteligente, migrar a canales alternativos para que los enlaces no caigan, se mantengan activos, ¿no? Y esta tecnología sirve entonces, como les decía, para ambientes de alta saturación de interferencias, como podemos encontrar en ciudades principales, en Ciudad de México, por ejemplo. Esto nos permite sobreponernos a ese tipo de ambientes agresivos para el RF. Dos funcionalidades que destacábamos antes, ahora vamos a profundizar un poquito más, es la programabilidad de estas radios. Cuando hablamos de programabilidad, el Zoomlink no es que sea configurable. En sí es configurable, todas nuestras radios son configurables para establecer los modos en los cuales van a actuar. Pero la programabilidad aquí se refiere a la posibilidad de desarrollar aplicaciones en lenguajes como el Java, el Python, el C++, el Node, y esas aplicaciones puedan ser alojadas y ejecutadas a partir de la radio. Alojadas en una memoria flash de 1 GB, ejecutables con la ayuda de una memoria RAM de 512 MB. Ahora vamos a ver ejemplos de esas aplicaciones, pero ustedes pueden suponer
que las aplicaciones que manejamos en un smartphone pueden ser incluso alojadas aquí en la radio. Y por otro lado, tenemos la funcionalidad que llamamos de peer-to-peer, que muchas veces la gente la asocia con el concepto de meshing, que viene un poquito más desde la tecnología Wi-Fi. Tenemos a través de esta conexión peer-to-peer la posibilidad de que todas las radios Zoomlink que estén en rango puedan comunicarse entre sí. Entonces, eso ahí lo vemos ilustrado con esa malla en la base de la diapositiva. Nos da la posibilidad de tener mayor disponibilidad en la red y por otro lado lograr redundancia frente a la caída de enlaces. Si tomamos el ejemplo de Ciudad de México, instalamos una red con Zoomlinks dentro de una ciudad digamos, tan sometida a múltiples interferencias como Ciudad de México, bueno, eventualmente con una red peer-to-peer vamos a lograr que los datos pasen de manera más fácil debido a que tenemos enlaces alternativos. Incluso desde el punto de vista de terreno, en una ciudad de ese tipo pueden estar construyendo un edificio justo en el medio de un enlace donde teníamos buena línea de vista. Entonces, si no tuviéramos la funcionalidad peer-to-peer, eventualmente deberíamos ir a terreno para llevar o reubicar los distintos nodos de radio que habíamos desplegado en su momento. Si contamos con peer-to-peer, construyen un nodo, un edificio bloqueando la línea de vista, bueno, eventualmente los Zoomlink van a encontrar nodos alternativos a través de los cuales rutear la comunicación. También el Zoomlink maneja las topologías tradicionales de punto a punto o de punto multipunto. Incluso la de repetidor. La misma radio puede ser seteada para actuar como repetidor o bien se pueden utilizar dos radios para hacer un back-to-back, espalda con espalda, y que ese conjunto actúe como repetidor. Para profundizar un poquito más en el tema de las aplicaciones programables en el Zoomlink, aquí queremos ilustrar la posibilidad de cargar en la radio una aplicación llamada ITTT, If This Then That. Si ocurre esto, entonces hagamos esto otro, ¿no? Entonces, como ustedes pueden intuir, se trata de una aplicación de control, en la cual ustedes ven aquí en la parte izquierda de la pantalla la forma en la cual podríamos programar esta aplicación. Es muy sencilla, se utiliza una metodología drag and drop, entonces ustedes pueden elegir distintas variables, distintos actuadores, y de esa manera ir construyendo esta lógica que aquí vemos representada en un par de pasos muy sencillos. Si queremos actuar sobre, por ejemplo, el tanque, el nivel de un tanque, colocamos un set point de 20, y si eventualmente estamos por encima o por debajo de ese set point, lo que deberíamos hacer es encender una bomba que rellene ese tanque. Entonces, teniendo presente esta aplicación ITTT, vamos hacia el margen derecho de la diapositiva y ahí podemos ver la topología de esta red. Lo que estamos haciendo es monitorear el nivel de tanques que tenemos desplegados en lugares remotos. Entonces, los datos de los sensores, los actuadores, se pueden interconectar a través de un bloque digitales o analógicas, como el que vemos allí, que a su vez va a descargar en las Zoomlink, que van a su vez comunicarse con el punto de concentración que vemos aquí en el centro de la diapositiva.
La aplicación puede residir en este punto de concentración o bien en cada uno de los Zoom Link ubicados próximos a los grupos de los tanques, ¿no? Dependiendo del grado crítico de la aplicación. Entonces, de alguna forma, la solución va a quedar resuelta a partir de esta radio Zoom Link. Es decir, que va a actuar como si fuese una RTU. En lugar de colocar un PLC, un controlador, más una radio, porque como estamos trabajando en una aplicación remota, vamos a tener que recurrir a una radio, lo que hacemos es agrupar la necesidad de control en la misma radio y así evitar, digamos, el uso de un mini PLC o un microcontrolador en terreno a través de la programabilidad del Zoom Link, ¿no? Otra de las series que resultan particularmente interesantes es la WavePro. Esta solución ya maneja tecnología Wi-Fi. Es la 802.11 tan difundida. Esta unidad contiene dos radios, una en 2.4 GB y otra en 5 GB. Maneja tecnología 3x3 MIMO. Viene con antenas de 7 dBi y 5 dBi y un encapsulado IP67 que le permite subsistir en aplicaciones extremas y directamente ser montada en exteriores. En sí, esta radio cuenta con dos puertos Ethernet Gigabit. Uno de ellos se alimenta a partir de un inyector que viene en el scope con el que se entrega la radio y se alimenta a partir de PoE, y un segundo puerto Gigabit que está en condiciones de brindar alimentación PoE a un dispositivo terminal. Por ejemplo, puede ser una cámara de video IP, puede conectarse directamente al WavePro y de allí alimentarse y transferir datos a partir de un cable de pares trenzado, ¿no? Para ver un poquito el desempeño de esta radio, si hablamos de 5 GB, podemos generar enlaces punto a punto con, por ejemplo, una antena del tipo plato de 32 dBi que nos permite lograr alcances de hasta 32 millas. Por supuesto, ahí la tasa de transmisión va a bajar considerablemente, pero ese tipo de enlaces son factibles y son confiables. Si estamos trabajando en soluciones punto multipunto o hacemos que el WavePro trabaje como un hotspot o access point, con la misma con la misma antena de 7 dBi que viene con el equipo, podemos cubrir un radio de 1 kilómetro con tasas de transmisión bastante generosas, ¿no? Podemos manejar hasta 80 megabits por segundo. Básicamente en la tecnología 802.11, si trabajamos en la versión N, podemos llegar hasta 450 megabits por segundo, y en la versión AC podemos llegar a transmitir hasta 1300 megabits por segundo, es decir, 1.3 giga. Como ustedes saben, la solución de radio siempre es directamente, o sea, inversamente proporcional a las distancias que deseamos cubrir. Entonces va a haber una degradación de la tasa de transmisión respecto de la distancia. La última serie de productos que me gustaría presentar es la de Wireless I/O. No es otra cosa que una robusta radiocomunicación para ambientes industriales, remotos o de difícil acceso. Esto es radiotelemetría en 900 MHz. Estas radios y estas interfaces ya vienen preparadas para subsistir en exteriores
incluso tienen clasificaciones del tipo clase 1 división 1 y clase 1 división 2. Estas radios pueden ser autoenergizadas a partir de baterías de litio que contienen en su interior de fácil y rápido reemplazo. La durabilidad, dependiendo del pooling que se haga sobre estas radios, puede ir de 3 a 10 años. Y si no, podemos también ofrecer estas radios ligadas a paneles solares, ¿no? Entonces, estas radios cuentan con distintas interfaces. Si estamos hablando de sensores analógicos y digitales, manejan señales de 420 mA, de distintos niveles de voltaje. También manejan señales provenientes de RTD y termocuplas, que básicamente son sensores de temperatura. También, si hablamos de dispositivos inteligentes, de sensores inteligentes, contamos con protocolos RS232, 422, 485, interfase de radio que maneja uno o más de los protocolos o señales que acabamos de mencionar. Por ejemplo, manejar digamos, 2 señales analógicas y 2 señales digitales. Entonces, este módulo, así como lo ven, sin necesidad de colocar antena alguna, simplemente cablear hacia el sensor o el dispositivo de terreno, para adquirir esos datos, se va a comunicar con este gateway que vemos acá. Este gateway tiene la capacidad de leer estas interfaces que llamamos Wave Contact 20i. Va a leer hasta 200 de esas interfaces en un radio de 2 millas. Entonces, es una solución de despliegue muy rápido, muy económico y muy fácil, y nos permite entonces colectar una gran variedad de señales de terreno de distinta naturaleza. O bien podemos generar estos bloques expansibles de entradas y salidas. Podemos expandir esto hasta más de 18.000 señales en terreno que van a responder a un gateway de este tipo que vemos acá, el que llamamos DC Gateway, DC Gateway, que va a tener la capacidad de manejar protocolos como el Modbus RTU, Modbus TCP, y integrar directamente esas señales, una vez mapeadas, a la red del propio SCADA. Bien, aquí para redondear los conceptos, vemos la solución integrada, vemos en acción las 3 series que mencionamos, la Zoomlink, la WavePro y la IO en acción. Entonces, tenemos los sensores en terreno, que van a, de alguna manera, brindar señales que van a ser colectadas por la solución Wave Contact, que va a descargar en el gateway que vemos aquí. A su vez, el gateway se va a conectar a la radio Zoomlink, donde eventualmente puede estar siendo ejecutada una aplicación de control sobre los actuadores que tenemos en terreno. Esa radio Zoomlink va a descargar vía conexión cableada Ethernet a la radio WavePro, y la de radio WavePro va a generar un enlace Wi-Fi por X cantidad de kilómetros hasta otra de estas unidades WavePro que va a estar ubicada dentro de lo que sería el centro de control o el SCADA de toda la red. Entonces, esta sería una solución típica donde vemos integradas las distintas series de radios
que acabamos de presentar. Básicamente entonces la solución Total Freeway les brinda la posibilidad de generar redes inalámbricas para entradas y salidas remotas, para la adquisición móvil y remota de datos. Es interesante destacar que contamos con soluciones peer-to-peer en lo que se refiere a las radios frequency hopping de la serie Zoomlink y meshing en las radios WavePro de tecnología Wi-Fi. Entonces ambas confieren la posibilidad de trabajar con reparación automática de enlaces o cierto grado de redundancia, y también la programabilidad de las radios Zoomlink nos ofrece la posibilidad de trabajar con servicios de cloud remotos ubicados en la capa de acceso de la red. Entonces aquí podemos repasar una serie de ejemplos de aplicaciones, en este caso lo que tiene que ver con la adquisición de datos de máquina a máquina. Se hace la recolección de señales en terreno, se enrutan a los concentradores que a su vez descargan en un WavePro que hace las veces de una troncal o backbone hacia la sala de control. Aquí vemos otras aplicaciones que vamos a ir pasando rápidamente. El tema de redes de ciberseguridad que tienen que cumplir con el protocolo IEEE 1686 de ciberseguridad en aplicaciones de Smart Grid, en aplicaciones de todo lo que tiene que ver con transmisión de energía, es donde encuentra mayor aplicación esta necesidad de la IEEE 1686, perdón, a partir de los dispositivos inteligentes IED que se ubican en las subestaciones. Aquí vemos ejemplificada una solución para un SCADA eléctrico o Smart Grid. Es interesante mencionar que en México la CFE confía ampliamente en las soluciones Freeway, cuenta con varias redes implementadas en base a nuestros productos, básicamente en 3 aplicaciones: el monitoreo, la telemetría de subestaciones eléctricas remotas, ya sea de transformación o de distribución. Luego, todo lo que tiene que ver con la red de protecciones, sean seccionadores, sean reconectadores, en lugar de manejarlo a través de una tecnología celular que resulta poco confiable. Hay veces que no se puede implementar porque no existe cobertura celular en determinados sitios. Lo que hacen es crear una red propia en base a Radio Freeway y accionar esos seccionadores y reconectadores de manera remota a través de nuestras radios. Eso también les permite una autonomía. CFE es propietario de la red de radio y no tiene que incluso confiar en un proveedor externo, como puede ser una compañía de telefonía celular, que eventualmente va a estar generando cargos mensuales relativamente altos para el mantenimiento de esa red. Y por último, todo lo que tiene que ver con medición inteligente de energía, ¿no? Entonces los medidores inteligentes hoy en día son una realidad, se hacen cada vez más difundidos en grandes ciudades. México está, yo diría, dentro de Latinoamérica en la vanguardia de la adopción de esta tecnología. Entonces justamente estos medidores de redes altamente confiables en ciudades como Ciudad de México, donde hay ambientes de saturación, digamos, por interferencias muy altos. Entonces ahí ofrecen soluciones muy interesantes para la comunicación bidireccional de estos medidores inteligentes.
Soluciones de gas y petróleo. Sí, en México Pemex cuenta con varias de nuestras redes en lo que se refiere a la banda de no licenciada de 900 MHz para el monitoreo remoto de pozos de extracción, en plataformas petroleras incluso, y también gasoductos que surcan el país, principalmente en el norte, en la zona de Monterrey, para el monitoreo de las distintas estaciones de compresión y también para el monitoreo de algo que se ha dado en llamar protección catódica, ¿no? Que tiene que ver con la degradación que pueda tener ese gasoducto enterrado. Bien, básicamente existe la gestión de las soluciones de manera remota. Las radios son compatibles con SNMP, entonces de manera remota podemos configurarlas, podemos monitorearlas a través de estas pantallas que vemos aquí, que no son otras cosas que las interfaces web que presentan cada una de esas radios. Y a manera de resumen, y ya para dar paso a las consultas que puedan existir, ¿cuáles son los diferenciadores de nuestra solución? Bueno, desde el punto de vista de inteligencia, como vimos, contamos con radios programables, radios que pueden albergar alguna aplicación que vamos a desarrollar en idiomas como el Java o el Python. También podemos gerenciarlas a través de SNMP. Desde el punto de vista de la seguridad de la información, manejamos distintos encriptados, por ejemplo el AES 256, el FIP 140, que son encriptados incluso de grado militar. Lo que tiene que ver con la ciberseguridad, IEEE 1686, y como adelantábamos, el Frequency Hopping Spread Spectrum es una tecnología militar que de por sí resulta altamente resistente a interferencias que puedan ver en el ambiente y los saltos en frecuencias hacen que esta información sea imposible de hackear. Incluso si uno puede acceder, digamos, al patrón de salto que tiene el frequency hopping, la información se transmite de manera encriptada, entonces se dificulta aún más la posibilidad de alguna manera leerla. Y desde el punto de vista de la infraestructura de la comunicación, contamos con soluciones en tecnología frequency hopping, tecnología Wi-Fi, topologías diversas. Podemos manejar el punto a punto multipunto, repetidores y también el tema del peer-to-peer o meshing. Todos los equipos son grado industrial, vienen preparados para subsistir en condiciones ambientales extremas y uno por uno nuestros equipos son ensayados antes de ser entregados. Entonces pasan por un control de calidad riguroso. Entonces ahora sí, quizás con ayuda de Óscar, me gustaría dejar abierto el webinar a consultas que pudieran existir. Ok, gracias Alejandro. La verdad ahorita estamos aquí recibiendo algunas preguntas. Vamos a ver si tenemos, si nos alcanza el tiempo para contestarlas. Si no, en un correo electrónico les estarán llegando la respuesta a su pregunta, Alejandro. Ah, bueno, cómo no, con gusto, también lo podemos hacer de esa forma, pero yo quedo aquí al pendiente de las consultas que puedan surgir en este momento. Así es. La presentación pues va a estar disponible en la página de Cisco. Al igual también vamos a subir el video. Este webinar fue grabado y se va a subir ahí a YouTube también para que lo tengan. Oh, excelente. Ok, el contacto, Fernando, pues es con un servidor. Soy Oscar Ávila.
Mi correo, si gustan apuntarlo, pues es oscar.avila@syscom.mx. Alejandro, nos pregunta Eduardo Mejía que si tenemos algún software para monitorear los equipos SCADA, en la implementación SCADA. Sí, en sí nosotros como tal, como Freeway, no ofrecemos un software para monitorear SCADA. Quizás la pregunta sea si podemos incorporar nuestras radios al SCADA, y la respuesta es afirmativa. O sea, las radios, al ser SNMP, nosotros podemos facilitar los MIPS de las radios, y eso van a permitir que sean incluidas dentro del SCADA, es decir, que desde el SCADA ustedes van a poder tener acceso a las radios, configuración y monitoreo. Eso sí es correcto. Ok, Alejandro, si gustas, vamos a dejarlo así un tiempo abierto para que los demás asistentes hagan su pregunta y se las Oh, contestamos vía correo electrónico, ¿te parece? claro que sí, con mucho gusto lo hacemos. Consultas específicas que puedan tener de los equipos que presentamos hoy, o también de aplicaciones que tengan que ver con radiotelemetría. Seguro que luego de esta breve presentación pueden haber surgido sinergias, puntos donde ustedes entiendan que podemos hacer cosas interesantes en conjunto, nos quieran de alguna manera comentar o presentar esas necesidades o experiencias que tienen, y con muchísimo gusto nosotros tratamos de desarrollar esas soluciones para ustedes. En sí pueden confiar en Syscom y en Freeway para obtener a partir de nosotros una solución completa. O sea, no solamente vamos a indicarle los equipos que pueden dar mejor solución a la aplicación, sino que también podemos realizar estudios de radiopropagación para que ustedes tengan de manera conceptual una solución de lo que sería la red. Ese estudio de radiopropagación no implica ningún costo, ¿no? Entonces simplemente necesitamos contar con las coordenadas geográficas de los distintos puntos que desean enlazar. Si cuentan con algún tipo de torre, mástil, estructura, donde podamos ubicar las radios en altura, sería bueno tener ese dato, cuál es la altura de cada una de las estructuras. Y por último, cuál es la tasa mínima de transmisión que se desea garantizar para esa aplicación. Y en base a eso nosotros podemos desarrollar este estudio de radiopropagación, y les daría a ustedes una idea de cómo se comporta, o cómo sería y cómo se comportaría el sistema que estamos proponiendo como solución. También quizás resulte interesante mencionar que existe una, y Oscar sabe muchísimo más de esto, puede quizás aportar al respecto, pero existe una familia específica de ICOM que es una solución IP de radios handys. Entonces, justamente esas soluciones IP tienen que, de alguna manera, trabajar en base a una sólida plataforma Wi-Fi donde interactuar. El WavePro de Freeway permite generar esas plataformas de Wi-Fi para las radios IP de ICOM. Incluso, digamos, desarrollarse sin ningún tipo de problemas en ambientes extremos, como podría ser la minería. O sea, existen redes Wi-Fi hechas con los WavePro de Freeway en gran
cantidad de operaciones mineras alrededor del mundo. Entonces, no solo para soportar las radios ICOM, sino también para fines de conectividad, de posicionamiento de maquinaria y personal que pueda existir, da una solución muy interesante esta radio Wave Pro Wi-Fi. Correcto. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la presentación. Pues damos por terminado el webinar. Y si tienen alguna pregunta, ahí están los datos de correo y con gusto les ayudamos a resolver ahí sus dudas. Es todo de mi parte, Alejandro. Quedamos dispuestos ahí a cualquier pregunta. Fabuloso. Sí, por mi parte, gracias Oscar, gracias a todos los participantes por la posibilidad. Espero haya resultado interesante y como bien mencionaba Oscar, quedamos en la mejor disposición de escucharlos, conocer sus consultas y tratar de brindar soluciones. Muchas gracias a todos, fue un placer, muy amables.